cuadra con el sello editorial Penguin Random House. Con esta última, además, se ganó el 12º concurso de novela y cuento de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia en 2015. Bienvenido siempre a la Corporación Universitaria Remington. Gracias por brindar este espacio a toda la comunidad universitaria, a todos nuestros estudiantes, a nuestros administrativos, a todos nuestros docentes, a nuestros directivos. Muchísimas gracias nuevamente y quedan en su casa. Adelante. Bien, buenos días, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias a la Corporación Universitaria Remington por invitarme y yo encantado de estar aquí con un personaje que admiro mucho, que ya llevamos algún tiempo de conocernos y que ha sido como una amistad muy nutrida, al menos literariamente. Fue muy grato cuando Emilio me propuso que hiciera el prólogo para esta nueva edición de Gamberros S.A., que está recién publicada por la Remington. Y me llevé una grata sorpresa. Yo sabía que él escribía, conocía de Joaquín Torrado y toda esa novela negra en la que lleva. ¿Cuántos libros tenés ya de eso? De novela negra en total llevo 12. Bueno, una serie bastante de la serie considerable. Tornado 7. 7, eso. Pero me encontré con un libro lleno de matices, muy cercano, tanto en la narración como en el espacio literario que narraba, muy cercano a lo que yo llevo también trabajando y a como a la entraña de los mismos temas que a mí me interesa trabajar. Entonces fui descubriendo un autor muy apasionado que conoce el oficio, con mucha destreza narrativa y con unos intereses parecidos a los míos. Por lo cual fue maravilloso hacer este prólogo. Creo que ningún prólogo le hace justicia a lo que sigue, que es el libro, y en este caso mucho menos, porque es un libro muy superior a lo que yo intenté hacer en ese prólogo, en donde hablo un poco de lo que es la literatura menor, entendida en el sentido en que la trabajaron Deleuze y Guattari, sobre todo en la obra de Kafka, que es una literatura cuyo epíteto de menor no la rebaja, sino que antes la ennoblece y la engrandece, porque es aquella que con un lenguaje menor se inserta o sabe insertarse en la gran literatura. Y creo que este libro va por esa vía. Entonces, nada, muchas gracias por venir y bueno, qué mejor que empezar preguntándote, Emilio, cómo fue hacer este libro, qué nos vamos a encontrar en él y por qué llamarlo Gamberros. Wilmer, muchas gracias a todos por estar aquí presentes. A mí me llama mucho la atención que Gamberros atraviesa transversal y longitudinalmente toda la carrera mía como escritor, porque me puse a hacerle cuentas a Gamberros y Gamberros es un libro que tiene 25 años, desde la primera hasta la última historia escrita. Gamberros recoge una serie de observaciones literarias, de inquietudes de la tradición oral, de inquietudes narrativas, de esas ganas de escuchar y de contar historias que he recogido durante muchísimos años. Me puse a hacerle cuentas y hay una historia, por ejemplo, ahí que se llama El Perro, que es la que transcurre en un taxi con unos maleos que se encuentran con una sorpresa impresionante, y esa la escribí yo alrededor de finales de los 90, de los años 90, porque es una historia de la vida real que ocurrió con una gente de Copacabana, una gente del barrio que en una carrera para Copacabana dejó olvidado en un taxi una, una maleta que contenía un material muy especial de la traqueta. Entonces ya sabemos por dónde va la cosa. Entonces, esa historia la escribí yo en los 90, a finales de los 90 fui recogiendo historias del barrio. Después me encontré con la historia de otro señor que el propio tío lo había estafado, robándole la plática de los primeros sueldos, vendiéndole un carro malo. Entonces él contó la historia que se llama Mi primer carrito. Y yo estaba, hace mucho tiempo, hace 25 años, yo estaba asombrado escuchando esa historia, literalmente llorando de la risa cuando el hombre me contaba cómo lo habían estafado en su primer carro. Entonces yo decía,
si algún día uno logra contar desde lo escrito, desde lo narrativo, desde la ficción, con la misma gracia con que este señor me está contando esta historia desde el oral, yo podría aspirar a ser un buen escritor. Entonces empecé a recoger historias, recogí estas. Entonces vos me preguntabas, ¿de dónde salió Gamberros? De toda una observación de la literatura, del barrio, de los personajes, a través de mucho tiempo que he venido recogiendo. ¿Cuándo se concentra ya el libro como formato? Las historias fueron encontrando su propio camino a través de un hilo narrativo conductor, que es la historia del pequeño pillo del barrio, el pequeño malevo, el pequeño rufián, no el gran traqueto ni la gran mente maligna, el Pablo Escobar, el político aquel famoso que defraudó no sé cuántos millones de billones, no, el pequeño traqueto del rebusque diario del día a día, que casualmente vive 2 casas enseguida de la mía y casualmente se parcha y se para en la esquina durante toda su vida. Entonces llevo años oyéndole las historias. Entonces empecé a recoger todas esas historias, así como uno hace libros de amor o desamor, así como uno hace libros de viajes, así que convocan en las historias un tema común que son los viajes, el amor, el desamor. En este libro convocamos las historias comunes de los pícaros, pillos y malevos de barrio que nos contaran una historia distinta a la que nosotros, los lectores, los conciudadanos que somos gente dentro del canon, gente de bien, gente corriente, gente tranquila, se nos sale y nos cuentan historias distintas y divertidas que es bueno escucharlas, o es buena para asustarnos, o es buena para asombrarnos, porque ninguna se libra del asombro. Son historias que nos plantean una forma distinta de ver la vida, una historia vertiginosa, una forma fuera de la ley, una forma sin ningún reato moral, sin ningún recato moral, una forma de vida que se sale de los cánones de lo correcto. Entonces me parecía muy interesante contarla. Se recopilaron, el municipio el municipio de Medellín es una convocatoria. Yo propuse el libro y ganó con un puntaje pues cercano a 100, sacó 98 puntos. Salió el primer libro, la primera versión del libro y se agotó, la editorial se acabó, entonces después la Remington y su unidad editorial, su fondo editorial planteó la posibilidad de publicarlo y estamos muy contentos con él porque vemos que ha tenido muy buena aceptación, porque el libro tiene vida propia, el libro está envejeciendo, este libro tiene 10 años de publicada su primera versión y esta segunda edición está más viva. Las historias siguen siendo graciosas, la gente lo está comprando, la gente me está escribiendo, la gente me está invitando, porque ven que son historias que muestran que nuestros barrios están vivos. Y eso es lo que quiero recuperar en este libro. Sí, pues de hecho se nota como lo que decís, una materia viva en cada uno de esos relatos. Y me gustaría que habláramos de algunos, si un poco en desorden también, porque aparecen personajes que si bien la mayoría sí son personajes arquetípicos del barrio, hay 2 que me llaman la atención y es un fantasma que está enamorado del tranvía y otro que es un conde Drácula un poco posmoderno, y que dentro de la dinámica de los relatos son como pequeñas islas que funcionan aparte, aunque también quedan bien dentro de todo el conjunto. ¿Se tocó el sonido? La historia del libro, la intención del libro una vez recopilado, era tratar de reunir historias de pícaros, pillos y maleos, y la promesa inicial era que fueran del barrio, que fueran conocidos, que yo, la mayoría, los conozco en persona, son referentes muy cercanos por ellos mismos, por sus familiares, porque muchos ya están muertos, porque contaron grandes hazañas de la canalla del barrio. Pero en la mitad de todos los escritores tenemos pequeños juegos lúdicos, pequeños juegos de divertimentos que nos permiten dar rienda suelta como una creación literaria que va más allá de la copia de la realidad. Porque cuando yo copio la historia de un rufián que se llama Caldonga, yo cuento la historia de lo que le pasó a él en tal parte, con tal referente, que podría perfectamente ser una crónica. Pero yo lo escribí de manera de cuento. Pero hay otros personajes que en realidad no existen, entonces puede que esté incumpliendo la promesa de que todos los personajes son reales.
pero uno tiene derecho a inventar y uno tiene derecho a darse licencias poéticas. Entonces me encontré, y como ese tengo varios personajes. Ahí tengo el personaje del fantasma del tranvía, porque cuando se puso de moda el tranvía de Ayacucho, la nueva versión del tranvía de Ayacucho, nos pusimos a mirar en la prensa y en las crónicas que era toda una leyenda, que en torno al tranvía de toda la vida de Medellín de hace 70, 80 años, había muchas leyendas. Una de las leyendas eran los fantasmas que circulaban en ese tranvía. Y alguien me contó una vez que un señor que se enloqueció por amor tenía el vicio de empujar a la gente y matar a la gente en una curva que daba como muy cerrada allá en el Bosque de la Independencia, aprovechando que el tranvía cogía velocidad y daba una curva, el tipo aprovechaba para empujar a la gente. Y el tipo como que estaba loco y parece que se enloqueció por amor. Entonces me pareció muy bonito explorar las motivaciones de un fantasma que tuvo la oportunidad de reinventarse y volver a su medio natural, que era el tranvía. Si a él se le había cambiado, uno como fantasma, si está enamorado de un tranvía y se le acaba el tranvía, ¿para dónde coge? Entonces yo dije, ve, qué buena oportunidad de renacer en la muerte, la de este fantasma, y volver a meterse a este tranvía a seguir viviendo, a seguir no viviendo. Entonces propuse la historia de un fantasma enamorado, despechado, desilusionado, que era prácticamente que un fantasma asesino en serie. Entonces me pareció una propuesta simpática, lo propuse a la primera editora y decía, pues eso no tiene nada que ver con los pillos malévolos y gamberros de su barrio, pero la propuesta es bonita, me gusta, déjelo. Entonces lo dejé ahí. Y el otro era un conde Drácula aburrido, un conde Drácula cercado por el aburrimiento de tantos años de inmortalidad. Entonces me pareció muy interesante meterlo dentro del barrio a interactuar con su propia aburrición. Entonces era un conde Drácula que llamaba prepagos, que le gustaban las prepagos. Entonces me pareció una propuesta bonita, rara, distinta, de un conde Drácula salido del contexto de lo convencional. ¿Qué es eso? Es un juego literario. ¿Por qué están en el libro? Porque tanto el fantasma como el conde Drácula son malevos, son pillos, y yo tengo derecho a meterlos dentro de mi imaginario. Y yo soy el que impongo las normas en ese libro de cuál es el entorno y cuál es el espacio, y yo los pongo a jugar. Pero desde que tenga pues una buena calidad literaria. Entonces yo, en concertación con la editora, le pedí el permiso, vimos que casaban y son unos respiraderos para esas historias tan agrestes del barrio, que no son amables, hay muchas que son muy fuertes. Entonces permiten como que el lector tenga una sonrisa, que el lector tenga un acercamiento con asombro a cierto ingenio y que le permita disfrutar la literatura, que es lo que todos queremos, que nuestros lectores se las oyen, que se diviertan y que le saquen jugo. Ilmer, y te cuento una sorpresa interesante. Después de que leíste la propuesta original, faltando 3 o 4 días para el cierre, metimos 4 cuentos, que son las aventuras de una persona discapacitada, de una persona con movilidad reducida, asesino en serie. Las metimos, entonces por eso no hablas de ese, porque no, ese se metió faltando 1 minuto para el cierre. Entonces es otra propuesta de la fantasía, de la creación literaria de un señor del barrio, y ese está basado en un señor real del barrio que se mantenía muy aburrido porque no lo respetaban. Él, cuando estaba trabajando en su vida laboral, era un secretario de inspecciones y generaba mucho miedo en la gente porque era un rufián. Y era muy agresivo y era vengativo y participaba en grupos de limpieza social. No era para nada gracioso. Pero él se jubiló, se volvió viejo y empezó a perder ese pequeño poder que le alimentaba el ego cuando estaba trabajando, donde todo el mundo lo respetaba y le temía. Sí, el poder de los miserables, sí. Ese es. Entonces, cuando él ya estaba viejo, el tipo ya no podía seducir a una secretaria por miedo, ya no podía ir donde un tendero a que le diera cervezas o gaseosas sin pagar por miedo, que ya no lo respetaban, ya era un viejito en el barrio. Entonces el tipo, por la noche empezamos a notar, y yo soy testigo, empezamos a notar que en el balcón de su casa, por la noche, siempre a la 1 de la mañana, a las 12, 1, había una luz de cigarrillo prendida. El tipo se metía en el balcón, se tiraba un poquitico para atrás, fumaba algo que nosotros pensamos que podía ser hasta marihuana,
por el olor y todo eso, pero no nos quedaba fácil acercarnos a comprobar. Y cuando al frente del balcón ahí en la quebrada de la 74 pasaban los marihuaneritos, los vagos, los pillos que a veces atracaban, el deporte favorito de este señor era dispararles. Dispararles, pero no a matarlos, sino a quebrarles una pata, a dejarlos aporreados o asustarlos, lo que fuera. Y empezamos a notar que era un modus operandi, que era un método, que tenía un sistema, que no fue una cosa de un día ni de una traba, sino que él sabía que los jueves por la noche se parchaban allá a fumar vareta o de pronto a atracar. Y el tipo, como era un funcionario público que tenía pistola, a medianoche en algún momento sonaba un disparo contra los de allá. También en la historia me pareció muy impresionante. Entonces, ese modus operandi se lo monté a un lisiado, a un discapacitado, a una persona con movilidad reducida y lo volví un asesino en serie para mejorarlo desde el punto de vista narrativo, porque el discurso con el señor que estoy contando se me acaba aquí, pero la literatura no puede quedar ahí, quedar en punta. La literatura necesita hacer propuestas argumentales, ficcionales, que lo entretengan a usted como lector y diga, este libro vale la pena leerlo. Entonces, faltando un minuto a la película, faltando un minuto en cámara lenta para el cierre, metimos esos 4 cuentos que mejoran el libro desde el punto de vista de la anécdota, de lo narrativo con respecto al anterior. Ah, bueno, entonces tendré que tener ese nueva versión para poderlos conocer. Bueno, además, pues es tremendo la idea y la historia que me estás contando. Y hablando de justamente esos espacios literarios, es claro que encontramos una ciudad que sin ser mencionada, aunque ahora hablaremos de la parte de Buenos Muchachos, eh, es un espacio literario muy cercano a Medellín, pero enriquecido con la potencia que tiene la literatura. Y ahorita hablaremos pues de esa ciudad que definiste de alguna manera en donde se mueven estos personajes. Pero hay otro cuento que a mí me llama mucho la atención, que se conecta con otros, porque surge de una leyenda popular muy característica de esta tierra. De hecho, vos ahí lo que haces también, para que de una vez hablemos de varios de esos cuentos, en algunos casos es utilizar cosas que todos sabemos, pero que no hemos identificado a la persona, como la mujer que se vuelve una viuda negra esperando la muerte o propiciando la muerte del amante para quedarse con la fortuna, o en este caso en específico, que es uno de los cuentos que más me gustó de todo el libro, que se da en La Habana, en Cuba, pero que está basado es en un personaje de aquí en Medellín, que según vos fue el inventor, ahí sí, lo que es la leyenda urbana, el inventor apócrifo de la Coca-Cola. Háblanos un poquito de este cuento. Ese personaje es muy interesante porque ese personaje me ha rondado a mí durante 40 años. Cuando yo era un niño, se decía que había un genio en Medellín que lo habían echado sin causa justa de una empresa de alimentos y que él en venganza había, y con su genio y con su talento y con sus amistades, había diseñado la fórmula de la Coca-Cola y que estaba en capacidad de hacer Coca-Cola de la misma calidad de la Coca-Cola original. No como la Pepsi, que es una Coca-Cola distinta con un sabor distinto, no, la Coca-Cola. Y que cualquiera caía en la trampa de no reconocer el original contra la copia. Yo lo escuché cuando yo era un niño, era una leyenda del barrio. Cuando uno entraba a preguntar, todo el mundo decía, sí, a mí me comentó un tío, sí, a mí me comentó un primo, sí, ese man estudió con no sé quién, sí, él era novio de no sé quién, pero en el momento de concretarlo nunca aparecía el referente. Entonces ya se volvió una leyenda urbana. Y de hecho aparecen muchos tópicos, porque a mí me la contaron que era de Aranjuez y que vivía por Los Álamos. A mí me la montaron en Moravia. Eso, y después otro me dijo que era del Playón y que había repartido Coca-Cola por toda la comuna de Santa Cruz y toda la vaina. Entonces es muy difuso. A mí me lo montaron en Moravia. La última vez que supe de él, cuando ya arranqué con el cuento, ya era más elaborada la historia. Ya no era por allá un fantasma evanescente haciendo Coca-Cola a la lata, sino que era el mismo ingeniero que se le habían matado 2 hijos en un accidente y el tipo se enloqueció y empezó a producir Coca-Cola. Y cuando estaba en Moravia, las milicias del barrio le dijeron, hey, socio, aquí pues, ¿qué es este movimiento que hay aquí? ¿Por qué entra tanto envase? ¿Por qué sale tanta Coca-Cola? ¿Cómo es la vuelta aquí?
Entonces lo cogieron y lo pusieron a trabajar para ellos, según la leyenda que ya me llegó a mí ya adulto. Entonces que las milicias lo cogieron y lo apretaron y descubrieron que tenían una joya. Una joya. Entonces empezaron a recoger todos los envases de Coca-Cola de la ciudad a empacar Coca-Cola, porque cuando tenían tanta Coca-Cola no tenían en qué envasarla. Y era difícil hacer un empaque igual. Entonces empezaron a coger los envases y empezaron a producir Coca-Cola y empezaron a obligar a todas las tiendas del barrio y de los barrios cercanos a que tenían que consumir la Coca-Cola de ellos, la que estaba haciendo el ingeniero, presionado ya por las milicias. Y entonces que de un momento a otro la Coca-Cola como tal empezó a notar, pero ¿por qué será que de aquí, del río para allá? ¿Y por qué será que del jardín botánico para allá no me volvieron a pedir Coca-Cola? Dijo no me volvieron a pedir productos, dijo la Coca-Cola. Entonces mandaron unos espías industriales, mandaron unos espías a indagar en el barrio y se pillaron todo el movimiento. Entonces la Coca-Cola dijo, con este señor hay que hacer algo, hay que hacer algo. Entonces fueron y le ofrecieron un dinero. Le dijeron, vea, hombre, usted va a acabar con nosotros, porque si como usted hay otro, ya no es en el barrio, sino que se me crece a la ciudad, se me crece en todo el país, entonces la Coca-Cola peligra. Eso tomó unos ribetes impresionantes. Entonces llegaron y le mandaron unos tipos, le dijeron, bueno, nosotros somos multinacionales. Yo no sé si le hablaron con acento gringo, yo no sé, ya esa parte no la sé, pero dijeron, nosotros somos internacionales y lo tenemos en la mira, vamos a tratar de negociar por las buenas y le vamos a dar $1.000.000, o yo no sé cuánto. La leyenda dice que fueron 10 millones, la otra dice que 1 millón. Entonces el tipo dijo, pero es que si yo me voy, pero ustedes en Estados Unidos me matan. Ustedes son capitalistas, allá tienen el poder, allá tienen el control, yo aquí estoy protegido por las milicias. Mío, no, señor, no le damos ni esta oportunidad. Entonces las milicias se enteraron, tuvo que negociar con ellas, les dio un billete y el tipo, y algunos de los milicianos tenían amigos en las guerrillas que tenían contactos en Cuba. Entonces, eso es lo que cuenta pues toda esa historia tan elaborada, que esa no es la mía, esa es la leyenda urbana de la cual tomé yo la historia. Entonces, en esa ley, que está mejor que la mía, estoy que la escribo. Entonces llegaron y entonces en la salida de eso le dijeron, tenemos que sacar este personaje del país, pero tenemos que protegerlo, porque si lo mandamos para Europa o lo mandamos para Estados Unidos, pueden tomar represalias contra él y lo pueden matar, y ese espionaje gringo es muy teso. ¿Dónde lo podemos proteger? Entonces uno de los milicianos que era amigo de los guerrilleros dijo, yo tengo mucho amigo en Cuba. En esa época Venezuela no estaba tan empoderado pues con la izquierda, con la guerrilla. Entonces lo llevaron para Cuba, que era el paraíso de los grupos armados. Se lo llevaron para Cuba y allá lo protegieron. Entonces allá se volvió un héroe, porque entonces se mostró como un paradigma de la revolución contra el imperialismo yanqui, porque les había pegado en toda la pepa de su espíritu más sentido, que es la Coca-Cola. Entonces, esta leyenda a mí me pareció impresionante. Es una leyenda barrial que fue creciendo, fue creciendo. A mí me la contaban en la Universidad de Antioquia de una forma y eso iba creciendo y yo decía, si yo no escribo esto, alguien lo va a escribir antes. Pero yo no quise caer en el robo de la historia. O sea, lo que te estoy contando fue lo que todos los muchachos y señores del barrio sabíamos. Yo no quería contar esa misma historia, entonces yo la tergiversé. Cogí la historia hasta aquí donde va y después lo monté en Cuba y lo puse a hacer una segunda parte de esa historia, que es la que no les puedo contar aquí porque no compran el libro. Si yo se la resuelvo, se le pierde la gracia a la historia, porque la historia tiene una cachetada final en las últimas páginas donde se desvela cómo es en realidad el asunto. Entonces, pero mire que la historia es muy interesante. La historia, la primera no verdadera, porque hay una segunda no verdadera. Esta primera, el origen de la historia también en sí misma es espuria, también en sí misma está tergiversada por la tradición oral y por los comentarios de los barrios. Pero entonces, como esas, lo que más nos puede nutrir a los que estamos escribiendo realidad urbana, historias de barrio, es ese capítulo maravilloso de las leyendas urbanas. Eso nos alimenta demasiado el imaginario. No, y Medellín es proclive a inventarlas y más, a sostenerlas y a robustecerlas, que es también una cosa que nos hace maravilloso. Hablando de eso, hay un personaje que me llama mucho la atención, que es BJ, ¿cierto? Un personaje y en particular porque toma para sí un montón de historias y las engrandece y se vuelve héroe de su propio discurso. Y yo conozco muchos personajes así que se han vuelto a sí mismos leyendas
porque han agrandado, bueno, de alguna manera lo que hacemos todos en la vida es eso, ¿cierto? Agrandar un pasado que no fue tan glorioso, pero que cuando lo revisamos y lo pasamos por la oralidad lo hacemos gigante para nosotros poder tener un papel protagónico en él. Y es un personaje muy bonito porque además es en sí mismo literario, él mismo va creando un mundo en donde él es el protagonista y se va mostrando como eso, heroico en ese mundo. Háblanos de ese personaje, por favor. A mí me ha encantado el personaje de él porque es un personaje muy cercano y para mí era fascinante, porque yo me encuentro con vos, yo me encuentro con aquel, yo me encuentro con aquella y la vida es muy normal. ¿Qué más no me irme? ¿Cómo va? No, hombre, escribiendo, dando conferencias, publicando, lo normal. Yo me encontraba con este personaje y era una cosa asombrosa. Todos los días pasaba una anécdota más hiperdimensionada que la anterior, porque con él todo es estrambótico, con él todo es hiperbólico, con él todo es gigante. Entonces, estamos hablando de fútbol. Entonces, sí, por ejemplo, yo estaba en el Mundial, en la final del Mundial del 70, y cuando Pelé, cuando Brasil ganó, yo fui el que salía a dar la vuelta olímpica con Pelé, sin ponerse colorado. Entonces hablaba uno con la esposa y decía, él sí estuvo en el Mundial del 70. Nosotros vivíamos en Honduras y él sí se fue para México para el final para la final. Pero él cargó a Pelé. Ah, no, no, yo no sé si lo cargaría, pero que él estuvo, él estuvo. Que él estuvo, él estuvo. Y después nos contaba, no, es que los cantantes y tal cosa. Y decías, claro, yo canté con Cheo Feliciano y con Tito Rodríguez. A ver, despacio, ¿usted cantó con Cheo Feliciano y con Tito Rodríguez? ¿Cuándo y dónde? En Venezuela, en el Poliedro. Y le preguntó uno a la esposa y a las hijas, sí, ese man no se perdía porque él era tan salsero y trabajaba en una emisora, no se perdía concierto de ellos. Entonces, él cogía una verdad pequeña, que es ir a un estadio, ir a un concierto, y cogía el personaje y lo magnificaba y se lo apropiaba. Y después nos contaba unas historias extraordinarias de una persona de que en la vida común, en la vida normal, no se plantean. Para uno cantar con Tito, cantar con Cheo y al mismo tiempo alzar a Pelé, uno tiene que ser distinto. Y después para decir que tenían la mira tiro fijo para matarlo, y después para decir que salió con Virginia Vallejo y cosas de esas, pues, que tuvo un romance con Edicano, que en esa época era el amante de Pablo Escobar y era la mujer más hermosa que yo conozco en mi vida, y tuvieron un romance de afán en un baño en la discoteca Kevin's, con todos los guardaespaldas de Pablo alrededor, pero tuvieron un rapidito que fue uno de los orgasmos más impresionantes que la muchacha haya podido tener. Eso para mí es extraordinario. Es extraordinario porque este personaje no dimensiona los límites. Entonces se vuelve literario. Entonces yo para mí el placer más, un placer más anhelado un fin de semana era encontrarme el man o propiciar un encuentro. Tomar unos tragos, comer algo para ponerlo a hablar. No, no hay que ponerlo a hablar, solito, a contarle a uno todas estas historias. Cuando empecé a recogerlas, descubrí que había un personaje riquísimo. Incluso en la primera aproximación lo metí en una novela. En el pabellón de la Mandrágora aparece como personaje. Y mi profesor de taller literario me dijo, usted debería profundizar ese personaje porque ese personaje tiene una cantidad de matices que usted de pronto no exploró o no entendió lo suficiente. Y ahí tenía una aproximación de 5 páginas. Cuando ya me le metí de frente a explorar ese personaje y a recogerle las historias, me encontré con que en la primera edición de Gamberros tiene casi 35 páginas, alimentado por todo eso que conocí a través de los años y por esa riqueza oral y por esa imaginación desbordada y por ese ego sobredimensionado que no conocía límites. Entonces, ¿cómo pierdo un personaje de esos? Ahí quedó. Y es una maravilla. Otro que es un personaje similar es Pacho Complejos, ¿cierto? Que también tiene como un protagonismo muy sui generis, porque es un personaje que cabe bien dentro de esa dinámica barrial. Que eso es una cosa que a mí me gusta mucho de lo que leí de tu obra. Y es que yo siempre me he imaginado el barrio como un espacio poderosísimo literario. Y en gran medida no es ni siquiera por las dimensiones ni nada, sino por las historias que se entretejen con personajes tan arquetípicos que van apareciendo que unos definitivamente como BJ sí son absolutamente literarios y otros que pueden ser, por ejemplo, los espectadores de esta gente o los que reciben de alguna manera lo que a esta gente no le tocó.
Y siempre me acuerdo de una frase maravillosa de Wittgenstein que dice que la verdad habita en los márgenes. Y es la verdad. Y yo creo que hay un tipo de verdad muy inexplorado que apenas ahora en estos eh, nuevos narradores, en los que te incluyo a vos, por supuesto, eh, estamos descubriendo una Medellín que no había sido muy asentada en la literatura o había sido asentada malamente, que era una literatura que había contado desde su privilegio, desde la élite, cómo se veían los barrios, pero que no era gente de los barrios. Y en lo tuyo encuentro. Entonces, bueno, ¿cómo fue la exploración? Porque ya después de esta pregunta hablaremos de otra parte del libro que a mí me parece impresionante, que es la de Buenos Muchachos, pero ¿cómo fue esta exploración de ese cronotopo que va a ser el barrio popular, eh, que puede ser cualquiera de los barrios de la ciudad? Y con todos estos personajes que terminan convertidos como en el insumo primario de esas historias. Yo creo que el origen primario, primigenio de las historias es la tradición oral. La tradición oral. Y cuando uno es escritor y cuando uno tiene la motivación para escribir historias y para capturar el espíritu del barrio a través de las historias escritas, uno tiene potencializados los sentidos. Entonces uno está aquí parado tomándose una gaseosa en una tienda y ve que al frente hay 4 tipos que cumplen todos los criterios para patos urbanos, para patos de esquina, y están llorando de la risa, llorando de la risa. Lo primero que a uno le da como ciudadano es envidia. Qué bueno reírme, o de qué se estarán riendo, esa curiosidad, de qué se estarán riendo. Entonces uno con cualquier disculpa se les acerca, porque ellos también son excluyentes, ellos no les gusta que otra gente que no es como ellos esté ahí, y yo ya era profesional, yo ya era médico, tenía consultorio en el barrio, pero a través de el pequeño soborno del día a día, o sea, la cervecita para la cajetilla de cigarrillos para los muchachos, ahí hay una entrada muy grande a los grandes temas del barrio. Entonces empieza uno a contar y descubre que esta gente tiene un universo que uno no se imagina. Uno dice, ¿a qué horas estos 4 tipos que no tienen dónde caerse muertos, que no tienen ni tenis, que yo vi que se lo regaló el vecino, que mantienen pidiendo cigarrillo y no tienen ni para la gaseosa, ¿a qué horas tienen tiempo para ejercer de superdotados? Porque según ellos son los más lindos, según ellos son los más astutos, los que planean los mejores robos, los que se han fugado de todas las cárceles de Colombia, los que han tenido los romances con las mujeres más hermosas y más apetecibles y más deseadas del país. ¿A qué horas? Y uno los escucha y eso es un delirio, un delirio. Entonces, yo empecé a observar que uno de ellos, el que vos decías, Pacho Complejos, era como el bobo útil de ellos, o sea, era más bobo que ellos. Eran los 3 o 4 avispados charros que eran palabreros y él ahí siempre, parado. Como decía Cortázar, más constante que el mal aliento. Ahí estaba, siempre. Y él cuando salía de ahí, porque ahí nadie le paraba bolas y nadie le lo dejaba hablar, sino que lo mandaban a hacer mandados o lo mandaban a hacer vueltas o a campanear si venía la policía, era un bobo útil. Un lavaperros. Un lavaperros, pero más lavaperros que ellos, que también eran lavaperros. El lavaperros de los lavaperros. El chichipato de los chichipatos. Entonces yo empecé a notar que cuando él se salía de ahí e iba donde otras personas, dejaba salir esos delirios de grandeza, esas aspiraciones, porque él lo que quería era ser más duro que Pablo. No tenía con qué, no tenía ni lenguaje, no tenía inteligencia, no tenía habilidad, no tenía visión, pero sí tenía aspiraciones. Entonces el tipo le contaba a uno, una vez tuvo un accidente en una bicicleta, entonces fue al consultorio a que yo no a pagarme la consulta, sino que médico, mándeme cualquier cosita para esto, para que le regalara la droga y todo. Y empecé a notar que era un hombre muy especial. No, deje, verá que algún día cuando a mí me vaya bien, yo lo llevo en la buena, yo me voy a comprar una camioneta grande, esos sueños de grandeza. Entonces yo empecé a notar, como me cogió confianza y como yo ya le entraba para conversar con él, a través de mi ejercicio médico y a través de darle la gaseosita y ponerlo a hacer algún mandado, entonces empecé a notar que era una persona que estaba en un límite peligroso de la locura. Él era un fronterizo en lo mental, en su inteligencia, que no era muy inteligente, creo que había perdido como 4 terceros de primaria. Y al mismo tiempo no dimensionaba sus palabras ni sus aspiraciones. Entonces él quería ser un gran capo de la mafia, el más malo entre los malos y el más cotizador entre los cotizadores, pero no le daba. Pero empezaba a contar unas historias impresionantes de lo que él quería y lo cogieron de tema. Una vez, para quitárselo de encima, lo metieron en un entrampamiento, lo engañaron y lo cogieron de bobo útil y lo hicieron encerrar 2 meses.
que porque lo estaba buscando el patrón. Primero, para darle trabajo y volverlo rico. Y segundo, para picarlo en pedacitos y para picarlo con cortaúñas y tirarlo al río. Y él se lo tomó literal. Entonces yo dije, este es un personaje, no se puede perder. Y después supe que estaba por allá malviviendo, durmiendo en la hamaca de un camión. Como que él se convenció que lo estaba persiguiendo a la oficina de Envigado y que lo iban a matar. Nadie iba a botar una bala en él. Entonces él se convenció de eso y se fue para, creo que fue para Los Llanos o para el Casanare, y alguien lo vio por allá durmiendo en una hamaca de esas que ponen por la noche debajo de los camiones, porque ni siquiera lo tenían como ayudante, le pagaban con la comida y ni siquiera le pagaban un cuartico de hotel. Entonces lo tiraban a dormir en una hamaca. Entonces yo dije, no, esta sí es la historia del perdedor entre los perdedores. Entonces ese se ganó todo el espacio para aparecer en el libro. Entonces esa es la historia de Pacho Complejos. Imagina el apodo, Pacho Complejos. Los apodos de los barrios son muy certeros. Y a este lo pusieron Pacho Complejos porque en realidad era un acomplejado terrible, de muy mal genio, muy delirante y sin claridad de sus propios límites. Bien, yo voy a hacer otras dos preguntas y ya le cedemos la palabra al resto de la gente. Hay un apartado del libro que es casi que la mitad del libro, que a mí me llamó mucho la atención porque fue bueno leer que lo exploraras desde el género del cuento, porque digamos que le da ciertos matices distintos, pero que bien podría haber sido como una pequeña novela, que si la hubieras agrandado, pues hubiera sido una novela mucho más robusta, pero que así en el formato cuento me parecen increíbles y que me recuerdan un poco a lo que hace David Betancourt en algunos de sus cuentos, de sus libros, que es hacer varios relatos con un mismo personaje y en distintas situaciones, como ataques de risa, como la vida me vive amargando la vida. Y es un pedazo del libro que incluso en el prólogo que yo hice, hablo que es mi parte favorita del libro y por eso la dejé para el final. Hablemos un poquito de eso. Son una barra de muchachos que están asentados en el barrio Belén y que pasan por un montón de vainas, entre ellas un sancocho que es muy complicado. Y bueno, y unas bromas que también me llamó la atención, que es una cosa muy del barrio, en donde hasta las bromas más simples terminan siendo de una maldad jodidísima y de un escarnio que invita a la humillación. Pues es decir, en el barrio no hay suavidad casi en nada. Entonces, hasta la broma las llevan al extremo máximo. Hablemos un poquito de ese apartado. Es que yo empecé a notar que en el barrio hay muchos arquetipos y muchos personajes muy especiales. Está el tendero, que tiene su oficio, casi nunca pasa nada con él. Está el borrachito, está el marihuanerito, pero hay un grupo que son los rufianes, los camajanes, que son 3 o 4 tipos y siempre los mismos en las mismas, que no hacen nunca nada. Ellos no trabajan, pero tampoco roban. Ellos no tienen que cumplir horario a nadie y no le obedecen a nadie. No están en la cárcel, no son delincuentes, son como el hijo mantenido de cada familia. Y la única actividad de ellos es molestar y joder la vida. Yo me acuerdo que una señora de enseguida en la casa les decía, vea hombre, y le decía por el nombre, joda más o joda menos, pero no joda tanto. Porque eran canzones, ellos lo único que querían en la vida era reírse a costa del otro, hacerle maldades y propiciar algo que los divirtiera como para salir de esa rutina, de esa monotonía de barrio que no le, y de ese sin futuro, de ese no futuro, porque ellos no tenían propuestas. Los muchachos del frente están estudiando filosofía, estamos estudiando medicina, están estudiando literatura, están estudiando derecho, o estaban trabajando en Postobón, o estaban trabajando en las empresas, o eran profesores, pero ellos no. Ellos vieron pasar a generaciones enteras en esa esquina parados y no hacían nada más sino molestar. Y una de las cosas para las cuales tenían un talento era para llevar a extremos a veces intolerables la broma como broma, el divertimento, la buscada de pleito, la risa a costa del otro. Por supuesto, no existía lo políticamente correcto, ni les interesaba. Entonces, para ellos es lo que provoque risa y después esa cosa que buscaba risa les daba un mes más de esquina a morirse de la risa contando el tiro. Entonces a mí me gustaba mucho verlos, porque cuando no estaban haciendo cagadas, estaban contando lo que habían hecho. Y cada vez le metían más componentes de narración oral, exagerando y distorsionando
en el manejo de la hipérbole que yo no se lo he visto a ninguna persona normal de la vida. Eso es una exageración que ellos hacen en el barrio. Y ahí están. Yo todavía paso un viernes por la noche a tomarme una cervecita y a saludar, y ahí los encuentro. A los mismos que ya envejecieron y los que no se han muerto, ahí están todavía parados en esa esquina contando las mismas historias distorsionadas de lo charro que fueron. Entonces, ahí cuento muchas de esas historias que son muy divertidas, son muy simpáticas y son muy extremas y pueden ser hasta muy repelentes. Si usted es muy políticamente correcto y usted es muy normativo y muy respetuoso de la norma de lo convencional, usted dice, no, pero estos son unos bárbaros. Sí, estoy contando la historia de unos bárbaros, pero es que esos bárbaros hacen parte de la fauna de mi barrio y yo les estoy hablando del barrio. Entonces tengo que hablar de esa fauna, tengo que hablar de esos personajes y no se los pierdan, que yo también tuve la misma sensación de que eran muy divertidos y están en la segunda parte del libro, lo que vos llamabas la cara B del long play, que muchas veces a uno le gustaba más que la cara A, porque tiene una continuidad, tiene una uniformidad, tiene un hilo narrativo y sin discusión unos personajes muy fuertes y muy charros. Sí, definitivamente. De hecho, como decía, yo lo comparé con hacer un libro de relatos se me hace muy parecido a hacer un LP de canciones, al menos de los que me tocaron a mí en los 80. Y justamente yo también soy un fanático de los Lao B siempre, porque me parece que había unas joyas ahí imprescindibles en la banda sonora de uno que eran denostadas como por las emisoras y demás, y eso es lo que encuentro yo en este apartado del libro. Bien, para terminar ya una cosa mucho más genérica, y es que noto en tu literatura y en especial en este libro una exploración de los temas que son capitales, creo yo, de la literatura colombiana y en especial de la literatura de Medellín, y es una exploración de la violencia muy tesa, que se da también, obviamente, desde tu perspectiva y tu lenguaje propio, porque hay que seguir hablando de la violencia, que es un reclamo que yo he vivido en carne propia muchas veces y que sé que a vos también te hacen, como que por qué tenemos que ser tan reiterativos en esta, suscitar discusiones alrededor de este tema. Hombre, tenemos que dar cuenta de una época que hemos vivido, tenemos que dar cuenta de una memoria histórica, no podemos prescindir de esa memoria histórica, no podemos cerrar los ojos y hacer como si no existiera, simplemente tenemos que contarla bien contada, tenemos que contarla desde abajo, desde adentro, tenemos que contarla desde lo vivencial, tenemos que darle elementos a las futuras generaciones para que entiendan el momento que nos tocó, porque ya alguien lo ha definido con mucha suficiencia. La historia de las ciudades no la están contando los historiadores, la están contando los novelistas. Entonces hay que sumergirse. Nosotros estamos desde adentro en el barrio, nosotros no lo estamos contando desde afuera, ni estamos haciendo análisis intelectuales, socioantropológicos de la ciudad. Estamos es viviendo, padeciendo y reproduciendo lo que pasa en el barrio, y eso da cuenta de una historicidad, eso da cuenta de una época puntual y exacta que tenemos que encargarnos los escritores de hacerla, pero contarla bien contada, con una ética propia del que ha vivido y padecido el barrio. No podemos ser recién llegados, simplemente inventarnos pues lo que no conocemos. No, tenemos que asumir esa ética del escritor y dar cuenta de lo que nos tocó vivir. Tenemos que seguirla contando, cuidando el lenguaje, cuidando no caer en ciertas cosas que pueden haber distorsionado desde el punto de vista comercial, básicamente, toda esa historia de esa narcomiseria, o abusar de esa sicaresca, o abusar del parlache. No, contar las historias como ocurrieron, pero con un criterio y un sentido literario, que aportemos algo al lenguaje, que aportemos algo a la historia, a la anécdota, y sin caer y sin ninguna obsesión porque me hagan una fotonovela, una telenovela pues que venda millones y que monte las actrices de moda, que porque la narconovela está de moda. No, a mí no me importa eso. Yo trato de hacer buena literatura, entonces trato de preservar el canon de la buena literatura, dando fe y cuenta de lo que yo conozco, que es el barrio y la historia que me tocó vivir. Bueno, Emilio, muchas gracias. Ahí está la invitación pues, para que lean un texto increíble que tiene una visión muy particular de esta ciudad, que tiene humor,
tiene profundidad, tiene reflexión. Entonces es un libro bastante complejo, pero también bastante interesante, que esta tiene que ser la invitación para que lo lean y lo consuman, porque es verdaderamente muy bueno. Yo quisiera que si alguien tiene una pregunta para Emilio, por favor se la hagan. Hola Emilio y hola Gilmer. Una pregunta para ambos. Desde su experiencia, ¿el barrio se narra en primera persona o en tercera persona? Obviamente sé que tendrán una posición diferente o una apreciación de eso particular, pero también quisiera saber qué creen ustedes que implica esa decisión de narrarlo en primera o en tercera. Las historias buscan su propia forma de ser contadas. Las historias y la posición y la visual y la perspectiva del narrador depende de la eficacia narrativa y de la forma como usted esté comprometido con la historia. Hay unas que salen mejor desde la perspectiva de la tercera y hay unas que salen mejor desde yo como testigo. No hay una fórmula, no te puedo decir que es que todas las historias de barrio se escriben así y así. No, hay unas historias que se escriben desde lo vivencial, como lo hace Gilmer en La Cuadra, que él está metido ahí, que tiene a su hermano, a sus vecinos, a sus amigos, a su mamá, a todo el mundo ahí, y él lo puede contar desde eso. Yo tengo historias que también yo las viví, las sufrí, las tengo que contar porque me dolieron o porque me hicieron reír, y hay otras que es mejor guardar una distancia. Pero cada historia tiene su propia dinámica y cada historia tiene su propia necesidad, y a eso nos acogemos. Pues compadre, vea, yo creo que es exactamente lo mismo que dice Emilio. No hay una fórmula. Hay, es más, hay es más una pulsión que usted mismo sabe. Cuando tiene una idea en la cabeza, una historia en la cabeza, usted sabe que da mejor de una manera o de otra. Yo le cuento, por ejemplo, un caso mío justo con La Cuadra. Yo lo primero que escribí de La Cuadra es el que termina siendo el segundo capítulo, que es sobre un personaje que se llama Cocorico. Y cuando terminé ese capítulo, yo tenía y quería contar otro que es sobre una vaina muy jodida que se llama El Rebelión. Y si usted vuelve y lee las novelas en algún momento, va a ver que después de capítulos yo pude tomar una decisión si contar el resto de la novela en tercera o en primera persona y hubiera quedado igual. Ese capítulo hubiera quedado igual. Eh, y decidí hacerlo en primera persona por el tema que seguía, que me parecía que era un tema tan brutal, tan visceral, que haberlo hecho en tercera persona darle una lejanía que yo no quería para esa historia. Y hacerlo en primera me implicaba a mí como narrador, obviamente, pero daba la crudeza que yo quería para esa historia. Entonces, listo, está bien. Hay otras que, como dice Emilio, uno las mira desde cierta lejanía. Y yo creo que también es importante no tomar una decisión así como, bueno, voy a hacer esto en primera persona. No, eso se va dando. Incluso yo te recomendaría mucho que leyeras un cuento de Rulfo que se llama El Hombre, ¿sí? O que en donde conviven las dos voces. Y es muy teso porque mientras él va describiendo, hace la descripción en tercera persona, pero cuando narra, la hace en primera persona, de los diálogos y todo lo hace en primera persona. Y creo que para encontrar una buena narrativa es un buen ejercicio releer muchas veces ese cuento, porque a veces también pasa eso, no hay que imponerse nada, creo que el ritmo de la historia lo va dando también. Y a veces incluso hay unas primeras personas también que uno puede disimular muy fácil de terceras y viceversa. Y es dependiendo como eso, como de- del ritmo que vaya teniendo la historia. Yo incluso nunca he planteado desde antes como esto lo voy a hacer así. No, uno llega a las historias y si llega noblemente a ellas se le van desglosando a uno también. La literatura es caprichosa, pero si uno sabe acercársele, también le va dando las pistas. Agradezco este espacio también para agradecerles a las personas que se encuentran vía Teams
que se encuentran presenciando también el conversatorio. Muchísimas gracias. Y tenemos 2 preguntas para el escritor Emilio. ¿Cómo aparece representada la ciudad en tus cuentos? ¿Evoluciona su representación como si se tratara de un personaje? ¿Puede ser leída la ciudad como un personaje? Esta ciudad tiene una dinámica impresionante, esta ciudad tiene vida propia, esta ciudad cambia año tras año. Como les contaba, yo vengo haciéndole visitas periódicas a mi barrio, porque ya estoy en el mismo barrio, pero en otro sector. Y me da nostalgia de ir a la tienda de la esquina y voy de vez en cuando, me encuentro con 2 o 3 amigos, me encuentro con gente que ya ni conozco y veo que la ciudad siempre está cambiando. Siempre hay un lenguaje distinto, siempre hay personajes distintos, la ciudad va creciendo, la ciudad en su mismo desarrollo arquitectónico y urbanístico está cambiando. Lo que antes eran calles donde yo jugué toda mi infancia a fútbol, ahora son unidades cerradas. Lo que antes eran mangos donde cogíamos sapos para la escuela para disecar, ahora son centros comerciales. Lo que antes eran quebradas donde nosotros niños íbamos a bañarnos al Manzanillo y a todo eso, en este momento son unidades residenciales. La ciudad tiene una vida propia. Y esa vida va cambiando la dinámica de los personajes. Entonces la ciudad es un ente vivo. Por eso la ciudad es tan protagonista de fenómenos de literatura urbana, porque no es un ente muerto. Es un ente vivo que reclama que alguien cuente sus propias historias. Los personajes evolucionan. O sea, el marihuanerito de barrio que hoy está parado en una esquina es muy distinto al de hace 30, 40 o 50 años. Ha evolucionado, tiene lenguaje distinto, necesidades diferentes, historias diferentes. Entonces, la ciudad hay que entenderla como un personaje que tiene vida propia y que va evolucionando, y el escritor tiene que evolucionar con él y dar cuenta de esas y dejar memoria de la época que está consignando porque es distinta a las otras. Perfecto, muchas gracias. Y la otra pregunta es, un rasgo propio de las ciudades, de la urbe y de los paisajes es su sonoridad. ¿Cuál es el sonido de la ciudad en tus cuentos? ¿A qué suena el barrio? ¿Cuáles son sus músicas, sus ruidos o sus silencios? Esta pregunta es muy interesante porque muchas veces uno se pasa la vida mirando la ciudad y no entiende que la ciudad se puede percibir con otros sentidos. Uno de los sentidos que percibe es el auditivo, es el sonido que tiene la ciudad, y la ciudad, fuera de los ruidos que intuimos como normales, los carros, los pitos, los perros, la gritería entre las vecinas, la jugarreta de los niños, que es una especie de cortina sonora, es un paisaje sonoro. La ciudad también plantea ruidos que se pueden volver interesantes. Yo tengo un cuento, unas historias que todavía no he publicado, que dan cuenta de eso. Y era, por ejemplo, que en mi barrio la música que se escuchaba tenía que ser el rock de los años 70. Nosotros crecimos en todo ese voltaje de Black Sabbath, Led Zeppelin, y escuchar salsa estaba prohibido. Yo vine a escuchar salsa y a ver ese valor musical que tenía la salsa después de los 50, porque a mí se me prohibió culturalmente, hasta el punto de vista de ser un anatema en el barrio, escuchar salsa, porque la salsa era de la quebrada para allá. La quebrada de San Bernardo para allá eran los salseros y la quebrada para acá éramos los rockeros. Y eso implicaba peleas de cadena, eran guerras de bolsas de orines, eran broncas, patadas en los partidos, que iban mucho más allá de la ubicación en el barrio, porque éramos iguales de clase media. Ellos no eran ni más pobres ni más ricos que nosotros. Simplemente estudiaban en escuelas distintas, pero tenían influencias diferentes. Y allá la salsa se pegó y aquí se pegó el rock. Hasta tal punto que yo crecí en la generación de la balada, de la música para planchar, que en esa época no se llamaba así, y cuando yo descubría cantantes como Camilo Sesto o cantantes como Miguel Bosé cuando estaba empezando, era